traigo para ustedes un proyecto de la serie Fácil, Rápido y Útil. A veces necesitamos ideas fáciles y a veces necesitamos gastar todo el retacerío que tenemos en la casa. Este es uno de ellos. Una billetera con 2 bolsillos. Es tan fácil, pero con algunos truquitos. Les regalo el patrón y todo lo demás. Empecemos. Lo primero que van a hacer ustedes es tomar un pedazo de papel. Ese pedazo de papel que nos mida 51 por 19. Ese es mi consejo. Hagan primero el patrón en papel, va a ser bastante más fácil. 51 por 19. Doblamos a la mitad nuestro papel. Y ahora, este me queda doble. Y entonces, desde este orillo del doblez, vamos a entrar 8.5 centímetros desde aquí, 8.5 aquí y 8.5 aquí, y vamos a trazar una línea recta para que quede más fácil. Trazamos una línea recta. Ahora, desde este bordecito que está aquí abierto, vamos a trazar 12 centímetros y por supuesto pues aquí también tenemos que marcarlos 12 centímetros. ¿Cuánto subió, Luzquita? 12. Y pasamos una línea recta. Me quedó como cortica esta escuadra, ¿no? Bueno, pero ahí está. Trazamos una línea recta. Entonces, 8.5 y aquí 12. Y aquí 12. Ahora, desde esta parte abierta vamos a entrar 5 centímetros. 5. Y vamos a bajar también 5. Van a tomar un CD, que es casi siempre el que nos cuadra. Perfecto, mírenlo. Toman un CD, lo colocan aquí. Donde está más marca de los 5 y donde está la marca de los 5 hace que queden un redondetico y le dan la forma. Ahí está la forma. Y ahora, en este punto donde llegaron aquí, vamos a pasar una línea recta hasta donde marcamos esos 5 centímetros. Pero aquí no lo vamos a dejar tan así como un ángulo. Aquí entonces redondeémoslo un poquito. Pues, ¿cómo se hace? Muy fácil. Ustedes cogen el CD y hacen que nos quede aquí un poquito redondo. Aquí. Para que quede más bonito. Y tenemos nuestro molde listo. Entonces, cortamos por aquí. Cortamos así redondito, bien bonito. Nos vamos hasta aquí. Tras. Y aquí cortamos recto. Les muestro que corté yo esto aquí. Abro y obtengo este resultado. ¿De acuerdo? Esto fue lo que acabé de quitar. ¿Cómo vamos a cortar este molde? Este molde lo vamos a cortar. Cortar. Bueno, este marcador no escribe. Cortar uno en la tela principal, uno en la tela de forro, que yo la llamo la tela B, y uno en una guata delgada, de la más delgadita que ustedes puedan conseguir, una delgada prensada, nada más. Y agregar 1 centímetro de costura, que ¿por qué no se la ponemos de una vez? Ahora se van a dar cuenta por qué, porque esto necesita que salga muy pero muy preciso. Entonces, con este patroncito ya hecho, ¿cómo se llama este proyecto? Hay que anotarle a los moldes porque si no después no sabemos ni de qué es, ¿cierto? Entonces le podemos anotar aquí billetera o cartera o bolsito de 2 bolsillos. Y me acaba de quedar el molde listo para ponerlo en la tela. Este es el molde que acabo de hacer con ustedes. ¿Lo ven? Perfectamente, ¿cierto? Y este es otro pues que yo tengo aquí ya hecho también. Que tiene la letra más bonita. Que tiene la letra más bonita y que es más fácil para mostrárselo a ustedes. Bueno, es igualito. Es idéntico. Es el mismo molde. ¿Sí? Estos redondeticos de aquí cada vez nos van a quedar diferentes. Porque pues eso es algo que trazamos a pulso. Miren, ustedes van a coger 3 pedazos de tela que tengan
1 centímetro más que el patrón que ustedes escogieron. Miren, yo escogí esta tela como tela principal, esta como tela de forro y esta como una guata muy delgadita. ¿Que cuánto mide? Bueno, entonces esos pedazos de tela miden 54 por 21, porque me deben quedar los centímetros de costura. Pueden ponerle 1, 1,5. Coloco de manera muy bien cuadradita la guata, la tela de forro y derecho con derecho enfrentadas con la tela principal. Yo cuando la guata no la consigo tan delgadita, les he dicho en otros proyectos que yo le pongo la plancha, pongo la tela y pongo la plancha hasta que ella se va poniendo planita. Les cuento, y funciona. Entonces vamos a sostener esto con unos alfileres. Este molde, este proyecto es muy fácil, pero hay que hacerlo muy preciso para que quede bien bonito. Entonces el siguiente paso que vamos a hacer es poner el molde y calcar el patrón sobre la tela de manera exacta y precisa. ¿Por qué? Porque por donde yo estoy pasando estas líneas que estoy trazando con un marcador borrable, que se pueden con un lápiz también, con una tiza, según lo que usted tenga. Por aquí, por donde me está quedando esta marca, es por donde yo tengo que pasar la costura. La aguja va a pasar por donde está quedando esta marca del patrón, por ahí. Y vamos a dejar, voy a marcar aquí todo esto y nosotros nos vamos a ir a la máquina y vamos a dejar un espacio de aquí a aquí más o menos, así. Puede ser ahí, también puede ser en un bordecito aquí en un lado. Vamos a dejárselo aquí en un lado para que nos quede más fácil. Aquí en un ladito, voy a marcar acá, aquí en un lado, vamos a dejar un espacio abierto, que me quepa más o menos mis deditos, pero que alcance a coger puntica. Entonces, ya con esto señalado en mi molde, nos vamos a la máquina. Indican muy bien todo el patrón, solamente tienen que calcar el orillo del patrón, del molde. Proyectos rápidos, fáciles y que resultan muy útiles para ustedes. Otra ideita, si usted quiere puede ponerse a juntar retazos que tenga en la casa hasta que le den este tamaño que usted quiere que tenga, que usted necesita. ¿Sí? Puede unirlo con retazos, mírenlo, aquí está. Entonces, ¿por dónde voy a coser? Por donde acabo de pasar todo este marcador. Acompáñenme a la máquina y vamos a trabajar. Vamos a empezar a coser y resulta que la costura la debemos hacer como les indiqué. Exactamente, la aguja debe pasar por donde nosotros marcamos el molde, el patrón que hicimos. Por eso es que les digo que sí se debe hacer patrón. Para que nos queden las esquinas bien bonitas, ustedes les he contado en otros videos que aquí yo llego y paso derecho y me devuelvo hasta el sitio donde se supone que debo seguir. Y ahí también entro y salgo como si fuera la primera vez que yo estoy cosiendo. He llegado aquí al espacio donde yo les indiqué que debíamos dejar abierto. Entonces miren, ahí también yo hago un pequeño remate. Levanto el prensatelas y me vengo tirando un poquito. Introduzco aquí la aguja donde voy a seguir. Y adelante, atrás de nuevo. Y aquí, mucho ojo. Por las curvas, si no tienen mucha práctica, pues se van despacito, despacito como la canción, despacito, muy despacito, así dando la vuelta. Y aquí vamos a llegar a este ángulo. De nuevo la aguja adentro, levanto prensatelas y doy vuelta para que no se pierda en ningún momento la forma que tiene. Esto porque a veces se forman como unas pequeñas bolsitas. Aquí yo ya había cosido la otra mitad, por lo tanto aquí ya tengo listo. Para adelantar uno cose la mitad. Llegué hasta ahí porque ya tenía cosida la mitad. Ustedes pues siguen completico todo. A este cruce de hilos es que me estoy refiriendo exactamente. Espero que lo alcancen a ver. Queda aquí. Entonces ahí queda bien bonito y bien fácil. Vamos a dejar
menos costura de la que ya tenemos, podemos dejar aproximadamente medio centímetro, pero voy a tratar de quitar estos alfileres, de dejar medio centímetro, pero algo importante debo decirles, aquí donde quedó el espacio abierto para voltear, nosotros ahí nos recortamos costura, nos venimos un poco más adentro, aquí, y corto ahí, y ahí dejo los 3 milímetros desde ahí. Aquí desvanezco un poco la costura, quiere decir que aquí en ese espacio abierto y un poco más acá, yo lo dejo completo. Ese sí lo voy a dejar ahí así, tal cual como está. Así se me va a hacer más fácil la vida. ¿Ven? Y aquí en estas partes redondas, vamos a cortar aquí un poquito al revés. Aquí en estas partes redondas, con cuidadito, y por supuesto que en todo ese lugar vamos a hacer que nos quede por ahí por mucho medio centímetro de costura. Y aquí entonces hacemos lo siguiente, miren, aquí en este ángulo, aquí llegamos y hay un angulito, entonces en ese ángulo ustedes hacen un doblez y hacen un pequeño piquete sin que corten la costura, sin que vayan a cortar la costura. Y en toda esta parte que es redonda, a mí me gusta más hacer piqueticos de esta forma, es decir, porque así yo desvanezco un poco la costura y eso voltea de manera perfecta y bien bonita. En toda esta parte redondita nosotros cortamos estos pedacitos así, de esta formita, en todo lo que es redondo. Vean, entonces todo lo que es redondo, aquí en el ángulo hacemos esta curvita. Yo me voy a quedar haciendo todo el resto y cuando ya tenga todo eso cortado vamos a darle vuelta a este proyecto. Bueno, una vez que tenemos todo esto así de esta forma, nosotros lo que necesitamos es darle vuelta. Yo introduzco mi mano por aquí y a mí me gusta irme hasta el fondo, ir hasta el fondo y ahí en el fondo dar vuelta. Un hilo por acá y así el resto se viene más facilito. Si estás viendo el video y te gusta y aún no te has suscrito a nuestro canal, por favor hazlo. Y déjame un comentario amable, siempre es importante para mí. Cuando me dejas manito arriba, también me ayudas y me haces ver que te están gustando mis videos y así me entusiasman y me dan más ánimo para continuar adelante con este nuestro proyecto de vida. Otra cosa les quiero decir el día de hoy. Esta billetera lleva brochecitos. Las personas que estén trabajando este tipo de proyectos pueden comunicarse con nosotros al 321-960-9002 y pueden adquirir con nosotros la máquina para colocar los broches. Es una herramienta súper útil en todos estos tipos de proyectos. Si aún así la puntica usted quiere que le quede más bonita, usted se puede ayudar con una agujita así de esta manera. Entonces ya saben, con nosotros pueden adquirir fácilmente la máquina para colocar los broches. Esto le vamos a dar forma bien bonita y les cuento que para que me quede aún más bonito y para que esto sea para mí más fácil, miren aquí yo voy a hacer que voy a doblarle esta costura así y para que esto sea más fácil para mí lo que yo voy a hacer es volverlo a planchar. Entonces voy a pasarle plancha a esto para que me queden bien asentadas las costuras. Bueno, la plancha, muy primordial en esto. Le doblé ya entonces hacia adentro el centímetro de la abertura que habíamos dejado para darle vuelta. Y asientan ustedes bien asentada la plancha para que termine de quedar muy pero muy delgadita esa guata porque la necesitamos bien delgada, que se aplane bastante. Yo compré la más delgada que pude conseguir, sin embargo le pongo plancha. Vamos a pasar esta costura también esencialísima a 3 milímetros del borde. A 3 milímetros del borde. Estos cortahilachas que forman parte de un set de costura que nosotros tenemos para la venta son importantísimos. Vienen con estas tijeras también de excelente calidad, muy recomendada.
Bien, pasamos la costura a 3 milímetros. Cuando llegamos a las esquinas, introducimos la aguja, levantamos prensatelas y damos vuelta. Y así vamos cosiendo. También importante recordarles que cuando yo le corté esta costura, dejar la costura muy cortica. Una costura de 3 milímetros solamente, no dejarle más. Aquí lo mismo, miren, clavamos aguja, damos vuelta y continuamos. Dejamos la aguja ya adentro, levanto prensatelas, doy vuelta y así voy marcando los dobleces que ahorita ustedes se van a dar cuenta que eran importantes dejarlos. Para marcar bien esto así a la orilla, orilla, orilla. Orilla, orillo, borde, lo que quieran llamarlo. De todas las formas es correcto. Listo, ahora aquí está. Le doy vuelta para este lugar. Y el lado que yo tengo presente, por aquí fue por donde lo volteé, lo vamos a llevar para adentro. Esto también lo marcamos en la plancha. Como yo ya lo marqué en la plancha, no voy a volver a ir. Y paso plancha aquí o paso el dedo o lo que tenga usted para marcarle bien asentadito este borde. Si tiene pinzas, lo sostiene con pinzas. Y luego el otro. ¿Sí? ¿Por dónde? Pues por donde nosotros teníamos indicado que tenía que ser. ¿Sí? Por estas partes, por estos angulitos, doblamos y doblamos la otra pieza. Y aquí, donde me quedan todos, donde me queda este principalmente, donde me queda este, yo puedo sostener con unas pinzas si las tengo, y si no, pues también pueden sostener con unos alfileres. Vean, aquí. ¿Y dónde voy a coser? Miren, voy a coser aquí y aquí solamente. En este doblez no necesitamos. Bueno, si usted revisa y dice, no, Luzquita se equivocó y ahí sí se necesita, pues se lo hace, no pasa nada. Ahora, yo voy a pasar esta costura en la máquina. La que quiera puede también esto coserlo bien bonito a mano. Estas carteras, estos bolsitos de tela son muy bien usados y realizados por las personas en Japón, en Tailandia. Yo tengo unas cuantas revistas japonesas de hace muchos años y de ahí es donde he venido sacando algunos proyectos. Y ellos realizan esto, como les parece a ustedes, a mano. Sí, señoras, a mano. Miren, si ven, ahí voy uniendo. Parece grueso, pero la máquina lo trabaja. Eso sí, pónganle una aguja número 80 o incluso 90. Y por eso es indispensable esa guata delgadita. Y ahora aquí, vamos a coser aquí. Mi máquina, yo siempre les digo, ella toca ayudarle un poquito al inicio, pues ahí le ayudo. Y listo, miren, coso. Y coso por aquí. Y ya ven qué fácil es hacer este proyecto. Para las que quieren hacer proyectos para participar en esos eventos que les dan la oportunidad de participar en ferias, hagan este tipo de proyectos que llevan pocos materiales, resultan económicos y que son pero muy vendibles. Un bolsillo y otro bolsillo, ¿verdad? ¿Ven qué fácil? Ahora, ¿qué me queda? Ahora me queda poner en práctica, hacerlo y miren, doblo aquí para poner el primer broche. Siempre dejando como 1 centímetro aquí, marco en todo el centro del círculo. Luego aquí doblo y me doy cuenta en dónde va el otro brochecito que va a recibir. Y pongo uno aquí y otro acá. Este para acá. Y ahora este a 1 centímetro aquí y indico a ver dónde es que debe ir. Ahí. Entonces ahí en ese lugar, y yo me voy a utilizar la máquina de broches que les he estado ofreciendo el día de hoy para que vean lo práctico que es y lo bonita que me va a quedar esta carterita. Tomamos entonces el punzón y donde hemos marcado abrimos un huequito. En este lugar
nosotros colocamos lo que se llama la tapita o el tache. Como va a montar, queda ahí. Montamos aquí en la otra pieza del broche y solamente tomamos la pinza, ubicamos el broche ahí, bien en el centro. Ya les voy a mostrar cómo debe quedar. Mire, bien en el centro, apretamos y listo. Así, bien apretadito. Ahora, en el otro lado vamos a hacer también lo mismo. Introducimos el punzón, pero como este es el que recibe, entonces la tapita va por debajo. Por debajo va la tapa, sale aquí, colocamos la otra piecita. Ay, se me salió. Bueno, ya mismo. Solo se me corrió un poquito y ahora ponemos esta otra ahí encima. Ella nos permite que nosotros apretemos un poco y luego introducimos la máquina. Ubicamos el broche en todo lo que es esta piecita. Apretamos y listo. Miren que queda bien adentro y ahora es muy fácil que nosotros coloquemos esto así y listo. Miren, quedó lista nuestra cartera de 1 y 2 bolsillos. Espero les haya gustado muchísimo. Espero haber cumplido para ustedes la expectativa de que es un proyecto fácil, rápido y útil. Sé que es muy útil porque puede ser para ustedes, para regalar y, ¿por qué no?, para que ustedes conviertan su hobby en su idea de negocio, de emprendimiento, en un ingreso más para la economía de su hogar. Nos vemos cuando en el próximo tutorial. Agradezco, valoro y aprecio su comentario amable. Un besito y Dios te bendiga. Chao.